Vamos a conversar con Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, legislador de Pachacutic, electo por la provincia del Oro. Buenos días, Darwin, bienvenido a Contacto Directo. Estimado Lenin, un saludo para ustedes y también para todo el pueblo ecuatoriano. Buenos días. Terminada esta primera instancia, ¿cuál va a ser el rol de Pachacutic en esta parte de la elaboración de al menos 8 proyectos de ley y de otras reformas legislativas? Bueno, hay que decir en honor a la verdad que sí nos preocupa la implementación de estos acuerdos, toda vez que todavía no se le ha dicho a la CONAIE, ni se le ha dicho al país, ni se le ha dicho a las organizaciones indígenas cuál va a ser el mecanismo de implementación. Recién el día de mañana van a tener una mesa de diálogo respecto de cómo se van a implementar estos acuerdos, toda vez de que también hay que atender lo que han dicho las organizaciones indígenas, de que no necesariamente todo lo que se ha acordado significa todo lo que se aspiraba. Y hay temas que ellos han determinado como sustanciales para el país, como por ejemplo el subsidio a los combustibles. Pero más allá de eso, la parte que le corresponde a la Asamblea Nacional, yo veo una buena predisposición al interior de la Asamblea y creo que tendríamos los votos suficientes para la implementación de algunos temas. Por ejemplo, el tema de la consulta prelegislativa, que inclusive ya en este momento avanza en una forma de implementarla hacia los pueblos y nacionalidades. Me parece que sería uno de los primeros temas que podríamos abordar cuando se toque el tema minero, por ejemplo. Siendo ustedes el brazo político de Pachacutic, ¿deberían ser quizás los encargados de la elaboración y de proponer en la Asamblea las reformas acordadas? No necesariamente, porque recordemos que este es un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Nosotros no quisiéramos ahí de repente entorpecer la intención, el espíritu con el que llegaron al acuerdo. Toda vez que ese acuerdo se concretó entre los dos, nosotros lo que tendríamos que hacer es viabilizar la reforma que ellos nos propongan. Ahora, se ha hablado tentativamente, cosa con la que personalmente no estoy de acuerdo, en que se podría conformar una tercera mesa con la Asamblea Nacional, o quizás un tercer momento con la Asamblea Nacional, y acá conformar una mesa para poder... ¿Y por qué no está de acuerdo? Porque me parece que nos vamos a pasar de mesa en mesa, de diálogo en diálogo, y no vamos a resolver nada. Se supone que de ahí ya tendrían que habernos dicho, por ejemplo, desde las organizaciones indígenas, estos son los artículos que nos incomodan o estos son los artículos que nos hacen falta. Y el gobierno tenía que haber dicho en esa mesa cuáles son, asimismo, desde su punto de vista, los artículos de las leyes que le incomodan o que le hacen falta. Y eso trasladarnos a nosotros para nosotros ya darle el pulimiento final. Pero decir que recién van a tratar con la Asamblea nuevamente en otra mesa, me parece que es tomarnos el pelo y seguir alargando un tema que necesita respuestas en el país inmediatamente. En las mesas de diálogo se determinó que habrá reformas en materia extractiva, nos referimos a minería y a petróleo. En Pachacutic esto ha sido un tema fundamental, tratado un sinnúmero de veces en distintas campañas electorales, pero nunca ejecutado, nunca propuesto en firme. Y cuando lo han propuesto, pues no han contado con los votos para su aprobación final. ¿Tienen claro por dónde deberían ir los tiros en estas dos materias en particular? Sí, por supuesto. En el tema minero hay una confrontación en este momento. Es parte, yo diría, de los desacuerdos, si cabe el término, porque poco acuerdo, poco avance hubo en este tema. El gobierno se mantiene en el tema de que se tiene que proteger la seguridad jurídica para las inversiones e ir a un extractivismo fuerte, mientras que ustedes saben cuál ha sido la posición de Pachacuti y del movimiento indígena, de proteger los ríos, de proteger la naturaleza, de no ir a un extractivismo salvaje si vamos a sacrificar, por ejemplo, el agua. En ese contexto yo diría que necesitamos seguir buscando puntos medios y necesitamos que de una vez por todas el gobierno nos diga con una forma contundente dónde cree él que nosotros podríamos ayudar. Debe haber un punto de acuerdo, debe haber un punto común. El presidente, cuando estuvo en campaña, ¿qué dijo? ¿Que iba a proteger el agua? ¿La ha protegido? Por supuesto que no. ¿Que iba a proteger la Pachamama? ¿La ha protegido? Por supuesto que no. Y cuando nos dice que va a hablar más bien de fortalecer la seguridad jurídica a través de la legislación, prácticamente nos está diciendo que le endereza un comino el agua y la Pachamama. Cuando se dice vamos a implementar reformas en los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, ¿a qué se están refiriendo en particular? A ver, ahí siempre ha habido temas que nosotros hemos sido ya absolutamente claros y hemos pasado de la generalidad hacia lo concreto, y al menos desde el movimiento indígena hemos sido en ese aspecto absolutamente claros. Le pongo un ejemplo: el tema de salud intercultural, el tema de educación intercultural, el tema de la protección a la consulta
previa, la consulta informada respecto del extractivismo, llámese petróleo, llámese minas en los territorios de los pueblos, de las nacionalidades y de las organizaciones indígenas, obviamente que merecen ser atendidas mediante ley. Estamos avanzando ahora mismo en una ley de pueblos y comunidades en la Asamblea Nacional. Está en este momento, está vigente, y creo que esto es una oportunidad para que el gobierno y el movimiento indígena de repente nos digan, en esto queremos que nos ayuden. Está en este momento abierta una reforma a la ley de minería. En ese contexto yo creo que hay una forma de avanzar aceleradamente en las reformas que desde la Asamblea requieran, y en ese aspecto nosotros estamos con la predisposición abierta para poder colaborar en estos procesos de diálogo. Darwin, y como resultado del diálogo se ha concretado que hay que apuntar y hay que viabilizar la consulta previa, libre e informada, así como la consulta ambiental. Dos figuras reconocidas por la Constitución del 2008, pero resulta que 14 años después todavía no se implementa porque no existen los cuerpos legales, y no es que no haya proyectos en la Asamblea, es que no les ha dado la gana de tratarlo en todo este tiempo ni de aprobarlo. Hoy tienen una alianza de mayoría, ustedes como Pachakutik. ¿Será que ahora sí asuntan y aprueban? Yo concuerdo con usted. En la Asamblea y en los gobiernos anteriores no les dio la gana de tratar estos temas que son de vital importancia para el país y especialmente de vital importancia para el sector extractivo y yo diría al final del día productivo del país. Así que aquí hay una Asamblea a la que sí le da la gana de tratar eso y lo estamos tratando. Consecuentemente le acabo de anunciar que estamos tratando la ley de minería que está abierta, le estoy hablando de una consulta prelegislativa en camino en este momento y veremos al final del día si tenemos o no los votos, pero no podemos quedarnos solo en el intento, no podemos quedarnos solo en el discurso. En este momento se está tramitando en la Asamblea Nacional, tanto así que la Comisión de Biodiversidad como la Comisión de Seguridad Ciudadana que tiene la Asamblea Nacional se están moviendo a los territorios, se están moviendo a las provincias para poder trabajar y viabilizar estos proyectos de ley. ¿Y esta consulta prelegislativa ha sido consensuada con las organizaciones sociales? Se lo pregunto porque ellos generalmente suelen decir: se dice que se hace, pero en la práctica no nos consultan, y el acta final refiere a una consulta prelegislativa como obligación, como mandatorio, antes de que se apruebe cualquier proyecto de ley, tanto el de la consulta libre, la consulta previa, así como la consulta ambiental. Por supuesto. Por eso le decía hace un momento que si bien antes, y coincidía con usted, las anteriores asambleas, los anteriores congresos, los anteriores gobiernos pensaron que esto se podía construir solo desde las cuatro paredes de la Asamblea Nacional, nosotros hemos dicho que así no se construye la ley. Nosotros ahora mismo tenemos a las comisiones movilizándose hacia los territorios, hacia las provincias donde están mayoritariamente los hermanos indígenas, pero también hacia aquellas otras provincias que pudieran ser afectadas por procesos extractivistas, El Oro, Azuay, Sucumbíos, es decir, otras provincias en las que el tema minero también causa mucho auge y en este momento se está allá en territorio conversando con la gente, la Asamblea y la gente conversando a fin de que al final del día podamos tener una matriz lo suficientemente robusta para que nos pueda decir este es el camino de seguir en materia de consulta prelegislativa y en materia de consulta libre e informada. Darwin, usted sabe la cantidad de veces que yo he escuchado decir: estamos trabajando, tenemos el proyecto listo, ya mismo lo aprobamos. A lo largo de estos 14 años ha sido un sinnúmero de veces y distintos expositores de distintas organizaciones políticas y no ha pasado. ¿Qué ocurre, Darwin, si estos proyectos de ley o estas reformas no se aprueban por falta de consensos? ¿Es responsabilidad de la Asamblea? ¿Es responsabilidad del Ejecutivo? ¿Quién va a cargar con ese costal de culpa? Bueno, yo creo que yo he escuchado muchas veces más que usted este tema porque he estado del otro lado. Vengo del movimiento indígena, vengo de aquellas reuniones, vengo de escuchar aquellas promesas que esta vez sí, que ahora sí estamos trabajando. Usted me va a decir a mí cuántas veces yo he estado sentado ahí escuchando lo mismo. He sido dirigente nacional del movimiento Pachakutik, soy dirigente nacional del movimiento Pachakutik y obviamente hoy me cumple la responsabilidad de estar en el otro lado y de poder hacer. ¿Y qué están haciendo distinto pues para que se cumpla ahora sí? Conversando, dialogando. Nunca antes una asamblea llegó a conversar, por ejemplo, en Huaquillas para poder implementar la ley de desarrollo fronterizo, que al final del día se construyó acá entre cuatro paredes. Nunca antes una asamblea nacional llegó a Sucumbíos, llegó a Zamora, llegó a Carchi, llegó a
a las partes más recónditas de este país para poder conversar con los hermanos indígenas, y no solamente con los hermanos indígenas, con los hermanos montubios, con los campesinos. ¿Y cómo logramos que esos diálogos se hagan carne, Darwin? Porque de hablar se habla nomás. Usted mismo ha dicho, sí, han dialogado, pero no tenemos ninguna certeza de que esos diálogos finalmente se vayan a concretar. ¿Quién nos garantiza de que esos diálogos que ustedes como legislativo están teniendo sí se vayan a concretar? A ver, aquí este tema pasa por dos puntos. El primero, por el legislativo, que hace sus esfuerzos, que camina, pero también por el ejecutivo. Porque mañana sacamos una ley, producto de todos estos diálogos, y de repente al ejecutivo no le gusta. Y llama y conversa con sus aliados, que usted muy bien lo ha visto, cómo conversa con los aliados que tiene la Asamblea Nacional, aquellos aliados en los que se pone de acuerdo en grandes temas, en temas macros, como para, por ejemplo, pasar su reforma tributaria, y luego no permite que pasen estas leyes. No es una potestad exclusiva de este gobierno, lo han hecho otros gobiernos. Sin embargo, lo que nosotros aspiramos es de que esta vez podamos ponernos de acuerdo, y por eso es que nosotros creemos que la complementariedad, la contraparte, para que esto de una vez por todas se haga realidad, es que venga un acuerdo desde las mesas de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno. Si no viene un acuerdo del gobierno de allá, estoy casi seguro que al final del día quien boicoteará todo esto será el gobierno. Darwin, quisiera cambiar de tema. La Corte Constitucional le ha dicho al gobierno que no procede vía consulta dos de los temas propuestos, el de la colaboración de Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado transnacional, apoyo que se debería o que se planteaba que se brinde a la Policía Nacional, y tampoco ha aprobado que se tramite vía consulta reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que quien designe a las autoridades de control sea la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional ha señalado que esas reformas se pueden hacer, pero vía reforma parcial, y allí tendrían que intervenir los legisladores. ¿Ustedes, como Pachakutik, respaldarían la implementación de estos cambios o consideran que no son necesarios y que no implicarían mayor cambio, una situación distinta en el país si se llegaran a aprobar? Primero vamos aclarando las cosas. La consulta no resuelve los problemas más importantes y apremiantes que tiene el país. En absolutamente nada. La consulta, por el contrario, veo con buenos ojos lo que ha hecho la Corte Constitucional al prohibirle al presidente convertirse en dictador porque pretendía nombrar al fiscal, al procurador, al contralor, etcétera, ¿no? A todas las autoridades de control. Es decir, a quienes lo tienen que controlar él, los pensaba nombrar él. La Corte le ha dicho un momentito, esto no es una dictadura, por favor. Y lo segundo, que piensa venderle la idea, venderle este humo blanco a la ciudadanía de que poniendo a las Fuerzas Armadas en las calles vamos a solucionar el problema de la seguridad. Me parece que nada más falso que aquello. Ya mire usted lo que ha pasado en Guayaquil, a pesar de que estaban las Fuerzas Armadas ahí, han seguido matando gente y han seguido ganando terreno el crimen organizado. En consecuencia, en este momento, nosotros en la Asamblea Nacional estamos dispuestos a darle paso y vamos a trabajar a procesos que vengan de un diálogo y no de una imposición. Entregarle la nominación de autoridades al presidente de la República, me parece que ni esta ni ninguna otra asamblea lo va a hacer, porque sería convertir al presidente en un dictador. Convertir a las Fuerzas Armadas y prácticamente la policía, que nos hace falta, cuando en la práctica lo que nos han dicho son que a la policía le hacen falta más de 30.000 hombres, a la policía le hace falta equipamiento y que por ahí debería ir el camino, y no pensar que le venga a las Fuerzas Armadas, descuidando las fronteras, descuidando su proceso para los que están siendo formados, me parece que es una locura. Darwin, brevemente, para cerrar esta entrevista, en el proyecto de ley de comunicación, ¿van a tener los votos para ratificarse en el texto original o ya pueden reconocer a estas alturas que lo tienen cuesta arriba? Es un poco difícil el tema, pero nosotros creo que no nos preocupa un poco cómo quede al final del día la ley de comunicación, toda vez de que ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional y ha dado las luces suficientes por donde tenemos que caminar en materia de comunicación. Así que yo creo que en este momento el camino está trazado, más allá de lo que se logre más tarde en la votación que vamos a tener el día de hoy. Nosotros apoyaremos y respetaremos, como siempre, lo que se acuerden. Las luces las había señalado con anterioridad el derecho interamericano, el derecho internacional, pero bueno, si necesitaban que también los alumbre la Corte Constitucional, ahí están esas luces y qué bueno que no se pierdan. Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, legislador de Pachakutik. Gracias, Darwin, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias, Lenin. Un abrazo.